Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 8, que nuestro Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte, y aclara, y muerte de cruz, para que se entienda que la obediencia de Cristo no fue cosa fácil, como no es cosa fácil obedecer, practicar esta virtud para nosotros, y más en un mundo que nos habla de libertad, pero en un sentido equivocado. Hoy la obediencia es mal vista. Hoy la obediencia es considerada casi un imposible. Pero la Sagrada Escritura nos pide que imitemos al Señor. Y el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que considero que imitar a Cristo, entrar y conocer las profundidades de su Sagrado Corazón, es lo mismo que vivir lo más perfectamente posible esta santa virtud, la obediencia. Quédense ahí y vamos a profundizar un poquito el tema. En estos días tuve que predicar sobre el Evangelio de San Lucas, el capítulo 5. En este Evangelio se nos narra que los apóstoles habían estado toda la noche en alta mar tratando de pescar, haciendo grandísimos esfuerzos, pero no habían conseguido nada. Tenemos que tratar de contextualizar, imaginar lo que sucedió. Ellos salieron, pescadores experimentados, entraron a la parte más profunda del mar y arrojaron las redes, y recogieron, y arrojaron de nuevo, y recogieron. Vamos más allá, aquí no sale nada, y arrojaron, y recogieron, y arrojaron, y recogieron, toda la noche haciendo lo mismo. Cuando el sol comenzó a aparecer allá en el horizonte, entonces alguno de ellos, tal vez Pedro, comentó: hoy no ha sido un día de mucho fruto, volvamos. Y regresaron, y agotados, llegando ahí a la orilla, se encuentran con Jesús. Y Jesús que les pregunta: ¿pescaron alguna cosa? Y ellos que responden: no, Señor, no hemos conseguido nada. ¿Qué les dice Jesucristo? Vuelvan allá, lejos, a alta mar, arrojen nuevamente las redes, es decir, hagan de nuevo el trabajo que ya hicieron, y ahí van a recoger. Tenemos que tratar de entender lo que eso significaba para los apóstoles. Tuvimos toda la noche, somos pescadores, conocemos nuestro oficio, sabemos que ahora es más difícil. Pero Pedro responde con sabiduría: en atención a tu palabra, arrojaré las redes. Y arrojaron las redes, y pescaron una cantidad inmensa de peces. A tal punto era grande esa cantidad de peces, que cuando volvieron, el apóstol San Pedro llega a Cristo conmocionado interiormente, se arroja a sus pies y le pide: por piedad, aléjate de mí, soy un pecador. San Pedro entendió perfectamente que no era un suceso humano o fortuito lo que había ocurrido ahí. Era nuestro Señor Jesucristo manifestando su divinidad y a la vez mostrando para nosotros lo importante que es esta virtud de la obediencia. ¿Por qué obedecer? Porque Dios lo pide, porque hay una autoridad, tiene que haberla. Y toda autoridad, dice el apóstol San Pablo en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, viene de Dios y por eso tiene que ser obedecida. Toda autoridad legítima tiene que ser obedecida en lo que manda y puede mandar, lo que está dentro de su campo de autoridad, y en aquello que no manda contra la ley divina. Es decir, si manda pecado, nadie tiene que obedecer. Ahí la obediencia es lo contrario, desobedecer a esa ley que va contra una ley mayor, que es la misma ley de Dios Todopoderoso. Ahora pensemos, siempre tenemos que obedecer el hijo a sus padres, en aquello que los padres pueden mandar,
aunque a él le parezca un poquito injusto, tiene que obedecer. El alumno a sus profesores, el empleado a su jefe, aquel que pertenece a la iglesia a las autoridades eclesiales. La obediencia es parte de nuestra vida y es parte de nuestro camino natural de santificación. El padre Antonio Rollo Marín, él tiene este libro maravilloso, La Teología de la Perfección Cristiana. Él menciona algunas ventajas de la obediencia. Y es muy bonito escuchar esto porque da fuerza realmente para practicar una virtud que hay que reconocerlo. Es difícil, no es fácil obedecer. Él dice hay algunas ventajas para nuestra inteligencia. Por ejemplo, nosotros cuando obedecemos sabemos que estamos haciendo la voluntad divina porque toda autoridad legítima viene de Dios. Y entonces ya el conocer que estamos haciendo la voluntad de Dios es una ventaja. En segundo lugar, sabemos que vamos a tener el socorro divino, porque si Dios nos pone en ese trance, Él nos va a ayudar. En tercer lugar, la certeza del éxito, porque si Dios nos pide eso, es porque habrá un fruto. Tal vez no directamente el que nosotros esperamos, pero será el fruto que Dios ha preparado para nosotros desde siempre. Menciona el Padre también algunas ventajas para la voluntad. Dice que es fuente de verdadera libertad la obediencia. Y claro, ¿qué es más fácil? ¿Hacer lo que se te viene a la cabeza o hacer lo que te manda el superior? La opción A, la primera, hacer lo que se te viene a la cabeza es más fácil. Por eso, más libre es aquel que puede hacer un acto más difícil por propia voluntad. Y ahí la segunda ventaja, fortalece. La persona que es obediente es más fuerte y por eso madura más. Una persona obediente es una persona madura, aunque tenga 5 años. Tiene una madurez de acuerdo a su edad. Ahora una persona puede tener 40, 45 años y si no consigue obedecer a nadie, no es que sea una persona eminentemente libre. Es una persona esclava de sí misma, de sus desórdenes, pasiones, no sé qué, pero también es una persona inmadura. En tercer lugar, como ventaja para la voluntad, él dice que es garantía de perseverancia en el bien, porque si obedecemos y la obediencia viene de Dios, evidentemente eso será una cosa buena. Finalmente, él menciona algunas ventajas para el corazón, es decir, para la parte sentimental. Primeramente, es fuente de paz. Cuando yo obedezco, sé que hago la voluntad de Dios. Estoy tranquilo. Yo no sé si va a salir bien, si no va a salir bien. Es la voluntad de Dios. Estoy tranquilo. Y si fracasé haciendo la voluntad de Dios, es que Dios quería que fracasara. Y ese era el fruto. Hacer la voluntad de Dios, aun cuando la cosa no terminaba bien. En segundo lugar, dice que es principio de orden. Lógico, si no hay obediencia, todo es desorganizado. Se necesita la autoridad para ordenar. Es principio de orden y de orden interior también la obediencia, porque yo reconozco que hay otro sobre mí, que soy criatura, que no soy yo el que dicta la ley. No puedo ser yo el que dicta la ley. Al menos no la ley divina y no la ley de aquellas cosas en las cuales no fui colocado como legislador. En tercer lugar, da ausencia de escrúpulos, porque ¿cómo puede ser escrupulosa una persona que sabe que está haciendo lo que Dios pide? Y eso nuevamente va al primer elemento del corazón, da paz. Es por eso que Cristo recomendó tanto la obediencia. Él fue obediente al Padre. Él sabía que haciendo la voluntad de Dios se llegaba al cielo. Si quieres ir a ese destino, recorre este camino. El camino se llama obediencia. Es por eso que un devoto del corazón de Jesús lo contempla a Él en esa obediencia crucificada. Obediencia perfecta, obediencia que nos pide también a nosotros. No es fácil, nadie ha dicho que la obediencia sea fácil. Sin embargo, es un bien para todos. Tenemos que pedirle mucho a la Virgen la obediencia. Pensemos que María, ella había decidido ser virgen, había decidido no tener hijos, lo había visto de cara a Dios, pero Dios le rompió los planes de un momento a otro. Aparece el ángel y le dice, yo quiero que seas madre. ¿Qué dijo ella? Ah, no, pero yo tenía otros planes. No, simplemente yo soy la esclava, palabra fuertísima, del Señor. Que se haga en mí según tu palabra, que se haga la voluntad divina. Y cuando la voluntad divina se hace, nosotros
ganamos una felicidad en el futuro, que es la felicidad de la vida eterna, y mucha paz aquí en la tierra, lo cual es fuente también de felicidad. San Juan 23 decía, fuimos hechos para ser felices en el cielo y también aquí en la tierra. Obedezcamos y seremos felices. Yo creo que ustedes también opinan lo mismo. Menciónenlo, dejen su comentario en relación a la obediencia, dejen su testimonio, porque muchas veces por obedecer se obtuvieron grandes gracias. Y hay gracias que no son conocidas, compártanlas. Dios los bendiga y la Virgen Santísima nos haga a todos, por el Sagrado Corazón, obedientes.